Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Luis Cuadra, miembro del cuerpo pastoral de la Iglesia Nueva Vida, coordinador nacional de ganadores de almas del Ministerio Gedeones, responsable del Ministerio Postal en Prisiones. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Abigail. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 18 al 35. Estamos aquí con el pastor Luis Cuadra. Nos da mucha alegría poder tenerlo hoy con nosotros. Y pastor, tenemos 20 minutos por delante para poder descubrir quién es Abigail. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues la verdad es que es una mujer maravillosa. Alegría de su padre cuando nació, por eso le pusieron Abigail. Abigail. Y desde luego que lo que más destacaba para gente como Nabal era que era muy hermosa. Es verdad. Y el buen entendimiento, pues también le llamaría la atención que era sensata, pero la hermosura es lo que a él le movería más a casarse con ella. Sí, la Biblia dice que era hermosa, de buen parecer y además que tenía buen entendimiento. Sobre el buen entendimiento podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, que el buen entendimiento se entiende bíblicamente como una persona que es temerosa de Dios. No solamente eso, que temerosa de Dios y que guarda sus mandamientos. Y que guarda sus mandamientos. Esto es importante, teniendo el marido que tuvo, ¿verdad? A pesar de, o sea, es algo típico de lo que no hemos escrito, pero es el modelo de llevar la cruz. Sí. Ella estaba negándose a sí misma, llevando la cruz con la ayuda de Jesús. Sí. Porque para aguantar a ese marido tenía que tener mucha ayuda de parte de Dios. Sí, y yo creo que también tuvo que ser una mujer prudente, porque claro, para poder, vamos, en España se dice torear, ¿verdad? En el lenguaje de la tauromaquia, ¿verdad? Para poder sobrellevar la situación con este marido, Nabal, ¿verdad? Que significa Nabal en hebreo insensato, ya solamente el significado de su nombre nos dice qué tipo de hombre podía ser.
Claro, pero que además de eso, dentro de su insensatez, le llevó a adorar a los demonios, lo llamaban hijo de Belial. Sí, me lo has dicho antes, en la King James, en la traducción inglesa, ¿verdad? Dice, aparece que es hijo de Belial. Y también en la traducción... Reina Valera del 2000. Del 2000. Sí. Cogemos primer libro de Samuel, capítulo 25, y encontramos que la traducción no es hombre perverso, sino hijo de Belial, directamente. Que era más claro que era un adorador de los demonios. Sí, sí, o sea, algo tremendo. Un yugo desigual de partida impresionante. Tremendo. Eso tiene consecuencias, ¿verdad? Sí. Ya el apóstol Pablo nos lo dijo, ¿verdad? Que no podíamos unirnos a un yugo desigual porque eso tenía bastantes consecuencias sobre nuestra vida. Y vamos a ver qué pasó con Abigail. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir acerca del contexto de Abigail? Pues justo era en la época en que murió el profeta Samuel. Que era un poco el freno que tenía Saúl para no terminar de desbaratar a David. Y David prudentemente se fugó al desierto de Parán, en donde pues se mantenía haciendo pillaje, vamos a hablarlo de esa manera. O sea, no dejaba títere con cabeza de allí donde llegaba. O sea, era un tema... ¿Un hombre sanguinario? Era sanguinario, y lo cual todo el mundo lo sabía. O sea, que no se andaba con chiquitas. Sin embargo, él a los de su pueblo lo respetaba mucho. Eso lo hacía con los que no eran de su pueblo. Sí, sí, bueno, al siervo del Señor, ¿cuántas veces pudo acabar con la vida de Saúl, verdad? Recuerdo la cueva, ¿verdad?, de Adulán, y sin embargo, él dijo que no iba a tocar nunca al siervo de Dios. Así es, él era temeroso de Dios, igual que lo era Abigail. Fíjate qué punto, qué interesante. Qué punto en común, ¿no? Sí. Por eso se casaron después. Pero era un punto en común importante. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de eso, él cuidó a los pastores de Nabal cuando estuvieron pastoreando por la zona donde ellos se movían. Claro. Los respetó, los cuidó, no les faltó alimento. Sí. Así que, pues era un contexto interesante. O sea, se movía en una zona revuelta. Sí. Es interesante también ver cómo Nabal despreció en este caso la vida de David, ¿no? Porque cuando fueron los siervos de Nabal los siervos de David fueron a buscar a Nabal para pedirle alimento, cuidado, protección, descubrimos que Nabal, ni corto ni perezoso, los despreció, ¿verdad? Diciendo quién es David, ¿verdad? ¿Quién es este hijo de Isaí? Para que yo tenga que sostener, ¿verdad? Porque también hay muchos siervos que huyen delante de sus señores. Es decir, que era un conocedor Nabal, el esposo de Abigail, perfectamente de quién era David, en qué situación se encontraba David y cómo él, pues, ni corto ni perezoso, despreció al futuro rey de Israel. Y no solamente lo despreció, sino además que se fueron los siervos de David con las manos vacías. No solamente eso, es que él se puso bajo la cobertura de Saúl. Él se alineó con Saúl en contra de David directamente. O sea, al enemigo ni agua. Al enemigo ni agua. Es interesante esto. ¿Sí? ¿Qué requisitos podemos decir que tenía Abigail? Bueno, Abigail tenía el principal, el buen entendimiento, lo cual era una mujer de fe. Porque para guardar los mandamientos y ser temerosa de Dios era una mujer de fe. Sí. Pero estaba en un lugar de autoridad, porque ella podía disponer de los bienes de su marido. Era una buena administradora. Era una buena administradora y se lo cedían. Sí. Sabía qué es lo que tenía. Y además, los siervos sabían que se podían acercar a ella y ella las iba a escuchar. Era accesible, era cercana. Accesible, sí. A la servidumbre. Y algo que me llama la atención, dice que era también hermosa. Aunque parezca una característica que no tendría nada que ver con el caso, yo quiero hacer referencia a eso. Es decir, ser hijo de Dios no significa que seamos feos, todo lo contrario. El rey David dice que era de hermoso parecer. Y también se nos dice que esta mujer era no solamente de buen entendimiento, sino además que era hermosa. Y yo entiendo que cuando ella cumplió con su misión de ir a interceder a favor de todos los que estaban en la casa de Nabal, porque su marido había hecho las cosas de manera equivocada, ella tuvo que hallar gracia no solamente en las palabras, sino también ante los ojos del rey y de los valientes de David que estaban custodiando a David, porque su hermosura era una manera también de que los ojos de aquellos que le estaban evaluando pudieran encontrar esa gracia, ¿no? Esa gracia que muchas veces necesitamos como pueblo de Dios. Aunque estoy convencidísimo de que si hubiera sido no tan agraciada, ella hubiera actuado exactamente lo mismo. Evidentemente. Y hubiera tirado para adelante, porque ella en ese instante no pensó en nada de eso. Ella dijo, hay un problema y aquí hay que resolverlo como sea. Ahí vemos la prudencia. La prudencia que a veces significa actuar
rápidamente. Es decir, actuar rápidamente no es actuar locamente, sino actuar rápidamente conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vemos en esta historia que actuó prudentemente y vio un problema y lo solventó. Ni corta ni perezosa, ¿verdad? De hecho, la velocidad de respuesta fue parte de la prudencia, porque si no lo hacía rápidamente, no iba a poder solucionar el tema. Claro. Y otro requisito que podemos darnos cuenta es que era una mujer valiente. Muy valiente, porque se jugó el tipo, primero se lo estaba jugando al salir contra el ejército de David. Eso es lo primero, que eran 400 hombres. Eran 400 hombres y que podría haberle cogido uno de los hombres y haberla quitado del medio, sí, sin que llegase a decirle nada a David. Claro. O sea, que ella fue en fe, sabiendo que Dios le iba a ayudar, seguro que sí. Pero después también fue valiente de que ella tomó una decisión que estaba segura que era en contra de la voluntad de su marido, porque su marido ya lo había rechazado. Sí. Pero ella determinó que era la única solución de salvarle el tipo a su marido. Otro requisito que puedo ver es la humildad, porque esta mujer, siendo la señora de su casa, cuando fue a buscar a David para interceder por lo que había hecho su marido, dice que se postró a los pies de David para pedir misericordia, para actuar con diligencia. Por lo tanto, vemos que es una mujer humilde. Es decir, que otra mujer en su posición no se hubiera bajado del burro, valga la ilustración, sino ella dice que al ver a David se acercó y se postró a sus pies para pedir misericordia, incluso aceptando de que el error de su marido era también su propio error. Sí, aunque ella sabía que a los que se iban a cargar eran a todos los varones, a las mujeres no le iba a pasar nada, pero ella se puso en el lugar del marido e hizo un poco lo que Jesús con nosotros, ¿no? Eso es, eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque esta mujer dice que estaba aceptando la culpa, es decir, estaba reconociendo la culpa que ella no había cometido, lo mismo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Otra característica que yo veo en esta mujer, otro requisito es que encontró el momento adecuado para hablar con su marido. Porque dice que cuando al final de la historia ya Abigail vuelve a casa, dice la Biblia que encontró a su marido borracho. Estaba ebrio, ¿verdad? Él y todos los hombres que estaban allí. Y ella en ese momento no le comunicó nada de lo que había pasado al hablar con David, sino lo hizo transcurrido el tiempo de la embriaguez. Eso nos ayuda a nosotros a encontrar que la prudencia no solamente es valentía de cumplir con la voluntad de Dios, no solamente es humildad, como acabamos de mencionar, sino también es encontrar el momento adecuado para saber decir el momento oportuno, porque realmente prudencia en el primer caso fue moverse rápidamente. Claro. Prudencia en el segundo caso fue vamos a esperar el momento justo. Porque en este momento me va a reventar la cabeza si le cuento las cosas. ¿Cuántos matrimonios hubiéramos evitado discusiones si hubiéramos encontrado el momento justo para decir las cosas? Efectivamente. La verdad es que el silencio es un arma poderosísima. Sí. Que rara vez se usan. Dicen que a las mujeres les cuesta más. Pero, sin embargo, ella lo logró. El otro día, comiendo con mi pastor en su casa, me decía que un día le invitaron a predicar en un culto de Semana Santa. Y le dijeron que podía elegir una de las palabras, de las 7 palabras de Jesús, ¿no? Las 7 palabras típicas que en Semana Santa se describen. Y él dijo, bueno, voy a hablar de la octava. Y claro, la gente le miró un poco diciendo, pero ¿cuál es la octava palabra? Si no está en la Biblia. Y dice, sí, el silencio de Jesús. El silencio de Jesús que nos perdonó y cubrió multitud de pecados. Ese silencio, ¿verdad? Que nos ayuda a que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Es algo hermoso, ¿no? Es muy hermoso. En Abigail encontramos también ese silencio en el momento adecuado. Sí, además, pero no solamente eso, también mostró fidelidad. También. Porque ella podía, en el primer caso, haber dejado que lo mataran y dice, bueno, mejor me va a ir. Me quedo viuda. Sí. y rica. Segundo, es que ella fue a rendirle cuentas de lo que había hecho sabiendo que a él no le iba a gustar lo que había hecho. O sea que se jugó el tipo también porque era un hombre violento, un hombre perverso, era malo, o sea que no había... Un hijo de Belial. Duro. Y entonces Dios le dio gracia y la protegió. Sí. O sea, la protegió contra su marido, que posiblemente era más difícil humanamente que presentarse delante de David. Sí, hay veces que hay personas que son de difícil trato y Nabal, como su propio nombre indica, era ya perverso en su trato con sus semejantes. Otra cosa que me gustaría saber y que nos gustaría saber a todos los que estamos hoy viendo el programa es ¿qué limitaciones pudo encontrarse Abigail en su propósito? ¿Qué limitaciones? Limitaciones, sí. Pues limitaciones tenía muchas antes de moverse. O sea, primero, que alguien se hubiera chivado. Por ejemplo, porque de hecho estaba haciendo banquete
con amigotes. Eso es. Y había los siervos que estaban sirviendo allí. Entonces era asumir pues que ninguno se iba a ir de la lengua. Claro. Dice, por ahí está tu mujer que está mandando... Solucionando los problemas que tú dejas. Y eso eso era algo que se enfrentó directamente. Sí. Después que no hubiera podido llegar a tiempo, porque También. ella supo ir por un camino, por un atajo, que además sabía el tema del atajo. Podían no haberle escuchado. También. O sea, pero se jugó el tipo Sí. y tenía muchas limitaciones. Además, limitaciones en ese momento, mayormente la del marido. Eso es lo que quería yo destacar. Casarse con la persona equivocada. Eso es algo que no solamente en aquella época, sino hoy. Sí. En aquella época se podría decir que los padres la obligaron, seguramente. Por el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Por el contexto. Pero hoy en día, pues, aunque también puede ocurrir eso, muchas veces son decisiones emocionales. También podría haber sido que Nabal era un buen partido que después cambió en el camino. Claro. Pero lo más seguro es que no, porque era un hijo de Belial. Eso Claro. no podía haber cambiado de un día para otro. A no ser que no haya arrepentimiento, y el texto no nos dice nada acerca de arrepentimiento. De hecho, estaba ebrio cuando ella llegó a casa de haber salvado a su familia, ¿verdad? Sí, sí. Lo que también podemos decir, no dejaba de ser mujer en el contexto bíblico en el que vivimos, es decir, una mujer supeditada a la voluntad de su marido. De su marido, claro. Y eso, sin embargo, sigue siendo una limitación. Y sin embargo, Dios la utilizó, Dios se glorificó en su vida y actuó con misericordia hacia todos los de su casa gracias a esa intercesión que hizo por medio de, o en este caso, junto al rey David cuando se puso en lugar de su marido, ¿verdad? Aceptando esa culpa. Ahora, pastor, nos gustaría saber también cuáles serían los obstáculos que tuvo que enfrentar esta mujer para cumplir con su difícil misión. ¿Qué obstáculos pudo encontrarse? Pues los obstáculos un poco que los hemos repetido. El primer obstáculo es, a ver, ¿qué puedo hacer? Primera cosa es, ¿qué puedo hacer? Y tienes que tomar una decisión muy rápida. A ver, ¿qué recursos tengo? Porque si observas la cantidad de recursos que le dio, no alcanzaban, eran 200 panes y 200 panes del otro, pues si hicieran 400 hombres, pues no llegaba para mucho. Pero bueno, digo, por lo menos le voy a dar esta ofrenda que una ofrenda de amor. No les va a alcanzar a todo lo que ellos necesitan, pero esto les va a servir. Claro. Y no sabiendo, ella no conocía a David. Ella, la información que tenía sobre David es que estaba matando a todo Quisqui y que iba a ir allí a por ellos. Que Entonces, se iba a meter en la boca del lobo. Se iba a meter en la boca Quiere del decir lobo. que un obstáculo podía ser la integridad física. Bueno, a eso me refiero. El pescuezo, El o sea, pescuezo. estaba y eso puede ser una fortaleza en la mente de las personas. Dice, bueno, me van a matar. Y luego ella dijo, bueno, pues si me muero, me voy con Dios. Porque eso es lo que pensó. Claro, es así. Podemos ahora, para ir más concreto al texto, ¿cuál fue la misión de esta mujer? La misión. La misión de esta mujer fue salvar la vida de todos los hombres que estaban en la casa de su marido y la de su marido, porque él iba a matar a todos los hombres. Iba a matar a todos los hombres. De hecho, también en la traducción bíblica que me has enseñado, creo que era en inglés, ¿verdad? En la King James, y también me has mencionado que en la Reina Valera del año 2000 aparece así. ¿Cómo aparece en el texto bíblico? Los meantes a la pared. Los meantes a la pared. Sí. Es decir, que iba a matar a los meantes de la pared. Sí, a los que hacen pis en la pared. En las paredes. O sea, que eran los hombres. Eran los hombres. Pero una forma así que la ponen que es un poco... Sí. Es algo tremendo, ¿verdad? Sí. Lo que también me llama la atención es que David comprendió que Dios estaba en el asunto a través de esta mujer. Eso estaba claro. Recuerda que él también era de buen entendimiento y era hermoso. Sí, cumplía esos dos requisitos. Los dos tenían esos requisitos y después Dios premió a Abigail, porque le dio gracia delante de David para que fuese su esposa. ¿Tú por qué crees que fue ella y no otra persona la que fue a hablar con el rey David? Porque vemos otros ejemplos bíblicos que mencionábamos antes, como el propio Jacob, ¿verdad? Que cuando tuvo que reconciliarse con su hermano Esaú, mandó una comitiva, ¿verdad? Mandó gente por delante. Mandó gente por delante por si acaso. Es decir, cubriéndose un poquito ella era muy valiente. sus espaldas. Sin embargo, esta mujer va ella de cuerpo presente. Muy valiente. Va, y va delante sola, de la comitiva. Y va sola. Y se presenta sola delante de aquel que quiere matar a toda su familia, sus siervos y todos los que están en la casa de Nabal.
Era muy valiente, estaba muy claro. La valentía. Sí. Eso es algo fundamental en estos días. Sí, no sí. tener miedo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? La valentía para hacer lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. Hay una enseñanza preciosa cuando Dios abre el mar rojo, y es que los israelitas, algunos estaban criticando, chismorreando, incluso quejándose ante Moisés de que en Egipto estaban hasta felices y todo, ¿verdad? Sin embargo, había otros, dice el texto bíblico, que estaban orando, intercediendo, incluso se mojaron los pies. Cuando el mar rojo se abrió, los primeros en pasar fueron aquellos que estaban mojándose los pies. Claro. Yo creo que esta mujer es un ejemplo claro de israelita que se moja los pies en medio de la dificultad. Faraón venía detrás para destruir al pueblo de Israel que había sido liberado, y de repente vemos que mientras unos se quejan y están siempre buscando 5 patas al gato, esta mujer de manera valiente se pone en primera línea de batalla, se postra ante los pies de un hombre llamado David, que todavía no era el rey de Israel, e intercede a favor de su pueblo. Hay algo que me llama la atención, y es que ella dice: Señor, no tengas en cuenta la ofensa de tu sierva. Y esto me choca profundamente en el corazón. Hace suyo el pecado. Hace suyo el pecado. Hace suyo el daño. Es una imagen mesiánica. Sí. Una mujer que está representando lo que Cristo iba a ser más de 2500 años después. Es decir, representar la culpa de otra persona en sí mismo, sí, exponiendo su vida por amor. Esto es algo tremendo. Es tremendo, verdaderamente. Esto es algo impactante. Tremendo. Y cuando uno ve el texto del primer libro de Samuel 25, descubre que Dios está en la conversación de Abigail y David en muchas ocasiones. De hecho, si lo cuentas una tras otra, las veces que aparece el nombre del Señor, el Eterno, mi Señor, Dios, ¿verdad? Jehová, es decir, todo vemos, y son 7 veces. Es decir, en la conversación que hay entre Abigail, que intercede, y David, que quiere impartir justicia, vamos a decirlo de esa manera, es decir, o venganza, Dios está presente en todo momento. En todo momento. Es decir, que no es una valentía alocada, sino es una valentía bajo el propósito y la voluntad de Dios. Estoy seguro que eso impactó a David mucho, porque David era un adorador. Sí, claro. Entonces, y la gente no le hablaba así normalmente. Claro. Vamos ahora a extraer todas esas enseñanzas que hemos mencionado a nuestra vida. ¿Qué enseñanzas podemos sacar nosotros de esta historia que hemos desgranado en esta tarde? Pues la primera es ser de buen entendimiento, tener esa relación con Dios, ser temerosos de Dios, guardar los mandamientos, estar bien alineado en su voluntad, y de esa forma poder escuchar su respuesta cuando le preguntamos, porque si le preguntamos en un momento así, Él nos va a contestar y nos va a poner en el corazón qué debemos de hacer. Sí, eso es muy importante. Nos puede dejar parados o nos puede dejar moviéndonos. Yo también quiero añadir a lo que el pastor está mencionando, saber elegir bien con quién te casas. Porque el yugo desigual tuvo unas consecuencias tremendas en la vida de Abigail. Eso es algo importante también. Otra enseñanza que podemos sacar, como has dicho, es el buen entendimiento. Lo importante que es tener buen entendimiento para tomar decisiones correctas. Sí, señor. Yo creo que eso es muy importante. Por no hablar de decir las cosas, hay que decirlas. Pero en ocasiones donde nos equivocamos es que no decimos las cosas en el momento que hay que decirlas. En el momento oportuno, sí. Algunas veces las decimos tarde y otras veces las decimos fuera de lugar. Sí. Y no producen el mismo efecto que cuando se dicen en el momento correcto. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. De hecho, Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala. Y Dios la da abundantemente y sin reproche. Otra importancia que podemos darnos cuenta es que Abigail, como una heroína de la fe, nosotros podemos ser como ella, ¿no? Naturalmente que sí. Pues dinos cómo lo podemos hacer. Pues tenemos que hacer lo mismo que hacía ella. A ver. Tener una estrecha relación con Dios. Correcto. Darle el lugar adecuado, que es el primer lugar siempre. Siempre. Tengas mucho dinero como tenía ella o no lo tengas, da igual, porque Dios va a usar a una persona obediente, no va a usar a una persona desobediente. Claro, eso es algo importantísimo, que tener una relación íntima con el Señor va abriendo las puertas. En ocasiones he escuchado que Dios cierra una puerta. Sin embargo, cuando Dios cierra una puerta, Él está abriendo una ventana. Y también, cuando Dios cierra una puerta, que nosotros tengamos el buen entendimiento para no forzar las puertas que Dios cierra. Así es. Que a veces sufrimos las consecuencias de querer hacer las cosas en nuestro propósito y no en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, como ocurrió con Abigail. Y sus tiempos son perfectos. Sus tiempos son perfectos. Pues pastor, ha sido un privilegio, ¿eh? Para mí ha sido un privilegio venir aquí. Siempre tengo buenas noticias cuando vengo aquí porque hay buen ánimo. Aquí estáis llenos del Espíritu. Amén. Recuerda que cada vez que te visito,
tienes que cambiar de templo. Es verdad, cada vez que vienes a la iglesia, no digas eso, que algún hermano de la iglesia ya se me va a poner a temblar ya. Bueno, no quiere decir que en un que sea pero el momento. Bueno, que sea bajo el propósito de Dios siempre. Amén. Y pastor, muchas gracias. Saluda a tu esposa, dale las gracias porque sé que hoy es el día de estar con ella, sí. Y ella ha permitido que puedas estar con nosotros, dándonos de tu tiempo para que podamos nosotros disfrutar de esta heroína de la fe que es Abigail. Pues para mí ha sido un privilegio y un gusto. Amén. Pues un beso muy fuerte para toda la familia y Dios te bendiga grandemente. No te doy un abrazo porque estamos de COVID. Nos damos el codito. El codito, eso. Venga. La palabra Abigail en hebreo significa la alegría de su padre. Esta mujer fue verdaderamente alegría para el Padre Celestial. Una mujer valiente, una mujer, como dice la Biblia, de buen entendimiento y de buen parecer. Esta mujer podemos darnos cuenta que fue prudente de dos maneras distintas. Por un lado, en su manera de comportarse, en su manera de hablar, eligiendo el momento adecuado. Y por otro lado, en su valentía, en su humildad y en su fidelidad. A pesar de tener un marido como Nabal, un hombre insensato, un hombre incircunciso, fue una mujer que intercedió a consecuencia de las malas decisiones que tomó su marido y que conllevaban a la muerte a él y a todos los que estaban en la casa. Esta mujer no le importó ir a los pies de David, interceder a favor de todo su pueblo y poder pedir misericordia y verdad. 2500 años después, Jesús de Nazaret hizo lo mismo por nosotros. Vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario para que allí hacer de sí mismo la culpa de nuestro pecado, morir por nosotros, darnos salvación y vida eterna. Hoy nosotros podemos aprender que una mujer hizo lo mismo que Jesús de Nazaret hizo por ti e hizo por mí. Nosotros también podemos interceder y ser gente prudente, gente humilde, gente valiente, como fue Abigail, la alegría de su padre. Un corazón dispuesto a quien adiós, pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el Justicero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción.